Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, donde exploraremos las coincidencias históricas más impactantes que parecen demasiado extrañas para ser verdad. Acontecimientos que desafían la lógica y nos hacen cuestionar nuestra comprensión del pasado y de nuestra propia historia. Prepárense para adentrarse en un mundo donde la realidad supera la ficción, donde los hilos del destino parecen entrelazarse de maneras inexplicables. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de eventos extraordinarios que han dejado una huella imborrable en nuestra memoria colectiva. Guerras, desastres naturales, descubrimientos científicos. Pero ¿qué hay de esas otras historias? Esas que se esconden en los márgenes de los libros de texto, esas que parecen susurrar desde el pasado con un halo de misterio. En este viaje, exploraremos las coincidencias que han desconcertado a historiadores y curiosos por igual. Desde las similitudes escalofriantes en las vidas y muertes de figuras icónicas, hasta las predicciones que se hicieron realidad de formas inimaginables, nos adentraremos en el corazón de lo inexplicable y lo misterioso. Adéntrense conmigo en los anales de la historia estadounidense, donde dos de sus figuras más prominentes, Abraham Lincoln y John F. Kennedy, se vieron unidos por un destino trágico. A pesar de vivir en épocas diferentes, sus vidas y muertes están entrelazadas de maneras que desafían la lógica y la casualidad. Ambos hombres, líderes visionarios, encontraron su fin de manera abrupta y violenta a manos de asesinos. Sus legados continúan inspirando a generaciones, y las coincidencias entre sus vidas han sido objeto de fascinación durante décadas. Lincoln fue asesinado un viernes 14 de abril de 1865, en el Teatro Ford. Su muerte marcó un punto de inflexión en la historia de la nación. Kennedy corrió la misma suerte un viernes 22 de noviembre de 1963, en Dallas, Texas. Su asesinato conmocionó al mundo entero. Ambos presidentes fueron elegidos al Congreso en años que terminan en 46 y llegaron a la presidencia en años que terminan en 60. Además, ambos se enfrentaron a grandes desafíos nacionales y lucharon por los derechos civiles. Ambos presidentes fueron sucedidos por hombres llamados Johnson. Andrew Johnson asumió tras la muerte de Lincoln y Lyndon B. Johnson tras el asesinato de Kennedy. Las coincidencias no solo se limitan a sus vidas y muertes, sino también a los detalles más minuciosos de sus historias. Los nombres de sus asesinos, John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, también esconden una curiosa coincidencia. Ambos nombres constan de 15 letras. Además, Booth y Oswald fueron asesinados antes de ser llevados a juicio, lo que dejó muchas preguntas sin respuesta y alimentó teorías de conspiración. Lincoln tenía un secretario llamado Kennedy, mientras que Kennedy tenía una secretaria llamada Lincoln. Estos detalles han capturado la imaginación de historiadores y aficionados por igual. Estas similitudes han alimentado la imaginación de muchos, llevando a algunos a creer en una fuerza invisible que conecta ambos eventos. La historia nos invita a reflexionar sobre el destino y las fuerzas que moldean nuestras vidas. En las frías y traicioneras aguas del Atlántico Norte, un gigante de acero se enfrentó a su destino en la fatídica noche del 14 de abril de 1912. El Titanic, el barco más grande y lujoso de su tiempo, se encontraba en su viaje inaugural, lleno de esperanza y promesas de un nuevo comienzo. El hundimiento del Titanic, una tragedia que conmocionó al mundo entero, no solo se cobró la vida de más de 1.500 personas, sino que también desató una ola de incredulidad y especulación. La magnitud del desastre y la pérdida de tantas vidas humanas dejaron una marca indeleble en la historia. 14 años antes de la tragedia, un novelista llamado Morgan Robertson publicó una novela titulada Futility, Inutilidad, una obra de ficción que narraba el hundimiento de un transatlántico llamado Titán. La novela, aunque ficticia, parecía predecir con una precisión inquietante los eventos que ocurrirían años después. Las similitudes entre la ficción y la realidad eran escalofriantes. Tanto el Titanic como el Titán eran considerados virtualmente insumergibles. Ambos chocaron contra un iceberg en el Atlántico Norte en abril,
y ambos carecían de suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros a bordo. La novela de Robertson parecía un espejo oscuro que reflejaba el destino del Titanic. La novela de Robertson describía al Titán como el barco más grande y lujoso jamás construido, al igual que el Titanic en su época. Ambos barcos eran símbolos de la ingeniería y el lujo, y ambos encontraron su fin en circunstancias trágicas. Ambos barcos se hundieron en su viaje inaugural, llevándose consigo la vida de cientos de personas. La tragedia del Titanic se convirtió en una de las historias más tristes y recordadas de la historia marítima. Las coincidencias entre la novela y el desastre real son tan precisas que algunos sugieren que Robertson poseía algún tipo de don premonitorio. ¿Cómo pudo prever con tanta exactitud los eventos que se desarrollarían años después? ¿Fue simplemente una coincidencia macabra o hay algo más en juego? La respuesta, como el propio Titanic, permanece sumergida en las profundidades del misterio. La historia del Titanic y la novela de Robertson continúan fascinando a generaciones, recordándonos que a veces, la realidad puede ser tan extraña y trágica como la ficción. En el intrincado tapiz de la vida, a veces nos encontramos con historias que desafían nuestra comprensión del azar y la coincidencia. La historia de los gemelos Jim Lewis y Jim Springer es una de ellas. Separados al nacer y criados por familias diferentes, vivieron vidas paralelas sin saber de la existencia del otro. Ambos fueron adoptados por familias diferentes en Ohio, y por coincidencia, ambos fueron llamados Jim por sus padres adoptivos. Las similitudes no terminaban ahí. Ambos desarrollaron una pasión por el dibujo y la carpintería. Ambos se casaron con mujeres llamadas Linda, y luego se divorciaron para casarse con mujeres llamadas Betty. Ambos llamaron a sus hijos James Alan, y tenían perros llamados Toy. Fumaban la misma marca de cigarrillos y conducían el mismo tipo de coche. Pasaban sus vacaciones en la misma playa de Florida. Cuando finalmente se conocieron a los 39 años, quedaron atónitos por las similitudes en sus vidas. Su historia es un testimonio del poder de la genética y el misterio de la conexión humana. Nos deja con preguntas sobre la identidad y el destino. La historia de los gemelos Jim nos invita a reflexionar sobre estas preguntas profundas. Estas coincidencias, aunque inexplicables, nos recuerdan que la historia está llena de misterios y sorpresas. Nos invitan a cuestionar nuestras suposiciones, a mirar más allá de lo evidente y a maravillarnos ante lo desconocido. ¿Son estas coincidencias simplemente juegos del azar, o hay algo más profundo en juego? ¿Existe una fuerza invisible que conecta eventos aparentemente aleatorios, tejiendo un patrón que aún no hemos descifrado? Déjenos sus comentarios con sus propias reflexiones sobre estas coincidencias históricas. ¿Conoces alguna otra coincidencia impactante? No olviden suscribirse para más contenido fascinante.